El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Leo la versión Reina y Valera del año 1960 y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos bendiga por esta gloriosa y poderosa palabra. El título de esta disertación: Venciendo al acusador. Generalmente el resultado de una falsa acusación es enojo. La reacción natural es esta: cuando a usted le acusan de algo que es falso, inmediatamente se provoca en usted un estado de indignación. Un estado de indignación porque toda mentira es una injusticia y definitivamente usted se siente incómodo porque le acusaron de esta manera, de una manera falsa. Pero en la obra de Dios usted siempre va a notar que se levantan falsos testimonios con una inmensa facilidad contra aquellos que obran de una manera consecuente con el mensaje del Evangelio. Y ya sea que el ministro o predicador, la persona que está sirviendo a Dios, lo haga bien o lo haga mal, siempre va a haber críticas, siempre van a haber señalamientos, siempre va a haber la murmuración en contra de aquellos que hacen la obra de Dios, especialmente aquellos que tienen frutos en su ministerio. Por eso fue que el Señor en una ocasión dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mi estimado consiervo, lo importante no es que a usted le critiquen, le señalen. Lo importante no es que a usted le levanten un falso testimonio. Lo importante es que sea mentira lo que dicen de usted, que sea completamente falso, que no haya realmente pruebas, evidencias de que lo que dicen es cierto, sino que es absolutamente falso. Por eso hay que gozarse. Esto es una señal de que usted está haciendo las cosas bien. El creyente tiene un enemigo acusador que le acecha a diario, no descansa. Por eso es necesario saber cómo vencerlo. Usted sabe de quién estoy hablando. El texto bíblico que acabamos de leer lo revela. Tenemos un acusador. No descansa ni noche ni día en su tarea de acusarnos, de buscar la manera de dañar nuestro testimonio ante los ojos de los hombres y ante Dios. Ignorar el poder y la astucia de este acusador es vivir
como un insensato. Usted no puede desconocer la astucia y la forma tan vil y la forma tan sinuosa como este adversario de su alma trata de destruirle. No puedes ignorarlo. Recuerda, el apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, que debemos ganar ventaja sobre él. Usted debe estar siempre un paso adelante de Satanás. Este acusador es el diablo, el enemigo de Dios y el enemigo del cristiano. Recuerde usted, esta es parte de su naturaleza. La naturaleza de Satanás es la de un acusador. Él rogó por el alma de Pedro. Seguramente acusó a Pedro delante de nuestro Padre Celestial, en el momento en que Pedro maldijo y juró y negó no una vez, sino 3 veces al Señor. Satanás seguramente se aprovechó de esto para acusar a Pedro y rogar por su alma. Pero ya Cristo lo había previsto. Y Cristo advirtió a Pedro de esto y también le dijo que él estaría rogando por su alma para que en el momento en que Satanás lo zarandeara, no faltará la fe en el apóstol Pedro. Él acusó también a Job. Él acusó a Job, aquel patriarca edomita que nos narra la Biblia, que fue un hombre de ejemplo, de paciencia. Job, él acusó a Job y le dijo a nuestro Padre, claro, ¿cómo Job te va a negar si lo tiene rodeado de bendiciones? ¿Cómo te va a negar? Pero hiérelo, quítale todo, permite que yo toque su cuerpo, inclusive su carne, y verás cómo te maldice, cómo te niega. Y ustedes conocen la historia. El Padre, nuestro Dios, permitió que Satán tentara a Job en su propio cuerpo, lo hiere, lo lleva a unas tremendas desgracias, pero finalmente, si hay un día en que Satanás lloró, fue este día. Los demonios lloraron ese día, de amargura, de frustración, porque Job, en vez de atribuirle a Dios un despropósito, en vez de maldecir a Dios, Job declaró estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Satanás también acusó a el sumo sacerdote Josué en los días del tiempo de la restauración de Israel, al volver de los 70 años de cautiverio, y tiempos en que se restauró el ministerio, se restauró el templo, los tiempos de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, de los profetas Zacarías, Malaquías. Estos profetas, estos hombres de Dios que Dios usó, fueron hombres pilares en este tiempo de avivamiento y de restauración. La Biblia muestra en el libro del profeta Zacarías cómo Satanás también acusó al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, dice el texto, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El sumo sacerdote, dice el texto bíblico, que estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Satanás acusó al sumo sacerdote Josué delante de nuestro Padre Celestial y denunció que este hombre no estaba en santidad como para estar en este ministerio. Y créame, mi estimado hermano, si Satanás lo hizo con Pedro, si acusó a Job, si trató de destruir el testimonio del sumo sacerdote Josué, téngalo por seguro que él no descansará hasta verlo a usted destruido, hasta ver su testimonio rodar por el piso. Entonces, si tenemos un acusador que está pendiente de cualquier caída nuestra para destruirnos, para acusarnos delante de nuestro Padre, hay 3 maneras en que usted debe saber cómo vencerlo cuando él te acusa. Hay 3 formas, repito, 3 maneras sobre cómo vencer al acusador, cómo vencer al enemigo cuando nos acusa. La primera de ellas es invocando el poder de la sangre de Jesucristo.
invocando el poder, repito, de la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero aclararle que cuando la expresión sangre de Cristo se oye, no nos estamos refiriendo a un fetiche, a una especie de formulismo, a una frase de cartón, como muchos la usan cuando son agredidos o cuando son amenazados o cuando su integridad física está en peligro. Yo conozco gente que dice ante el peligro, sangre de Cristo me cubre, usando esta expresión como especie de un sortilegio, una especie de oración del tabaco o de cualquier otro tipo de rezo fanático, fantasioso para tener protección divina. Quiero aclararle, cuando la Biblia habla del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se refiere al poder que se deriva del sacrificio expiatorio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. El poder que se genera, que se deriva de ese sacrificio de sangre. Recuerde que nuestro Señor entregó su vida en un madero, derramando su sangre. Y esa sangre se constituyó en la sangre del pacto eterno. Sangre que hizo expiación por nuestros pecados. Sangre que nos limpia de toda inmundicia. Sangre que es agradable al Padre para hacer cobertura, para hacer propiciación. Dice el autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál sangre rociada que habla mejor que la de Abel se refiere aquí el escritor sagrado? La sangre del sacrificio de Cristo, la sangre de la expiación que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa sangre que es mejor que la de Abel, porque es la sangre de Dios mismo hecho hombre, derramada a nuestro favor. Nosotros nos hemos acercado a ese mediador que nos establece un nuevo pacto. La sangre de Cristo cubre nuestras faltas y quita el pecado, a diferencia de la sangre de los animales que era derramada en el altar del sacrificio allá en el templo de Jerusalén. Era sangre de un animal, solo cubría el pecado. Era un tipo del auténtico y verdadero sacrificio del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse a él en las aguas del río Jordán para ser bautizado por él, declaró al ver a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita, no solo cubre, quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cuando el enemigo te acuse, usted invoque el poder que se deriva de ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Hay unos beneficios tremendos que se derivan en la persona a favor de la persona que cree en este sacrificio. Uno de esos sacrificios es el de la propiciación. Es decir, usted es cubierto por la sangre. Usted no tiene que invocar la sangre, es que la sangre está sobre usted en forma espiritual como cobertura. ¿Me explico? Cuando Satanás te acusa y tú estás en integridad, estás en la fe de Cristo, estás creyendo en el sacrificio de Cristo e invocas el poder de esa sangre, aunque Satanás te acuse, el Padre Celestial en el cielo, cuando mira la acusación de Satanás, y óyeme, aquí te aclaro, Satanás no tiene que subir al cielo, ni estar en la presencia de Dios para hacerlo. Él puede orar por ti desde el lugar en el que él está. La Biblia habla de que el trono de Satanás está en el segundo cielo, ahí en esa atmósfera que nos rodea, esa estratosfera que nos rodea. Ahí está el trono de Satanás. Esos son los lugares celestiales que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Efesios en el capítulo 6. Él no tiene que subir allá, es más, él no está allá. Algunos enseñan, predican, que Satanás está allí en el cielo de Dios acusándonos. No, él no tiene que estar allá. Él no está allá. La Biblia declara que nada inmundo entra en el reino de Dios.
Nada inmundo entra a la presencia de Dios, pero Él sí puede orar por ti, así como lo hizo por el apóstol Pedro. Él puede rogar por tu alma. Él te puede acusar desde su trono ahí en los lugares celestiales, en el segundo cielo. Y escúchame, cuando Él hace su obra de acusarte, pero tú invocas la sangre de Jesucristo, invocas el poder que se deriva, que se genera en ese sacrificio expiatorio, por mucho que Satanás te acuse, el Padre mira, obviamente, a ver qué hay. Pero cuando el Padre mira, le dice, lo siento, Satán, lo siento, Luzbel, pero yo no veo nada. ¿Sabes por qué? Porque la sangre hace cobertura, te cubre. Y el Padre dice, yo lo que veo allí es sangre, yo no veo nada más. Y no es sangre de cualquier animalito, es nada más y nada menos que la sangre del propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama propiciación, eso se llama cobertura. Nosotros estamos cubiertos. Si usted está en Cristo, usted está cubierto. La sangre ha hecho propiciación. Pero no solo eso, la sangre de Cristo nos ha justificado de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Por causa del pecado nosotros éramos dignos de un juicio de Dios. Hay mucha gente que cree que vive porque es buena, porque es santa, porque hace buenas obras. No, no es nada de eso. Usted vive es por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Y porque la sangre de Cristo ha hecho justificación, ha hecho justicia delante del Padre por su pecado. No podemos agradar a Dios con nuestras obras. El profeta Isaías declara que todas nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia, trapos de mujer menstruosa, inmundos. Imagínense. El profeta dice, no es por nuestras justicias. Y el apóstol Pablo declara que hemos sido justificados de la ira divina por causa de esa sangre gloriosa, de esa sangre sin contaminación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio ha hecho justificación a favor de nosotros. Dice Romanos, el apóstol Pablo inspirado del Espíritu, capítulo 5, versículo 9. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues mucho más, dice el apóstol, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El pecado lo que provoca es la ira, la indignación, el juicio de Dios. Pero ahí es donde nuestro Señor media, su sangre medió para hacer justificación y decirle al Padre, Padre, yo morí por ellos, ahí está mi sangre. Es una prueba, es una evidencia de que tu juicio no puede caer sobre ellos porque ya yo pagué por ellos. Tú enviaste sobre mi cuerpo, ahí en esa cruz, toda tu ira, toda tu indignación. Así que yo pagué por ellos, ellos están libres. Bendito sea el nombre del Señor. Hablar de la sangre de Cristo es hablar del sacrificio expiatorio en la cruz. Así es que entienda, cuando nosotros decimos hay poder en la sangre de Jesucristo, estamos usando una metonimia para referirnos al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y todos los beneficios que se derivan a favor del que es creyente en Jesucristo. La segunda manera en que usted puede defenderse de ese acusador es testificando la palabra de Dios. Testifique la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra tiene que estar en tu boca. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es un arma de guerra espiritual. Es un arma para defenderse. Es un arma para atacar. Jesús venció al diablo por la palabra. En el momento en que Satanás lo tentó, él usó la palabra. Él usó la palabra. Él conocía la Escritura. Él la estudiaba. Por eso su corazón estaba lleno del logos de Dios. Estaba lleno del conocimiento de la palabra. Al poner esa palabra en su boca, él la convierte en un rema. La declara, la proclama y se convierte en un rema. Ese rema es la espada del Espíritu.
Y cuando el diablo usaba la palabra y la tergiversaba, la torcía, y Jesús le ripostaba por la palabra, eso era un combate de palabra a palabra. Pero nada podemos por la verdad si no es por medio de la misma verdad. Nada podemos en contra de la verdad si no es por la palabra de verdad. Así es que, escúcheme, el diablo conoce las Escrituras y las estudia y las conoce mejor que cualquier teólogo. Pero escúcheme, mi estimado hermano, usted debe conocerla más, usted debe escudriñarla, debe atesorarla en su corazón y debe proclamarla, debe declararla con su boca para que esa palabra se convierta en un rema espiritual, una espada espiritual que ataque al diablo y que lo destruya cuando lo intente hacer con usted. La confesión de la palabra le dio al Señor Jesucristo como humano la victoria sobre el tentador en el desierto. Pero escúcheme, para poder tener rema, usted necesita tener logos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Usted sin el logos, sin el conocimiento de la palabra escrita, usted no puede tener ningún rema. Ahora, ese rema se convierte en una palabra eficaz cuando usted vive de acuerdo a ella. Jesucristo vivía a la altura de la palabra y enseñanza que predicaba y enseñaba. Por eso su palabra tenía autoridad, tenía poder, porque el diablo, aunque le acusara, no podía desvirtuar la integridad del testimonio del Señor, porque vivía conforme a la altura de la palabra, de la enseñanza que el Señor ministraba. La pregunta para usted en esta hora es, ¿será que usted vive a la altura de la palabra que usted testifica, que la palabra que usted habla, la palabra que usted proclama, la palabra que usted enseña, la palabra que usted predica? Si usted vive a la altura de ese mensaje, entonces sus palabras serán rema, sus palabras serán eficaces, su testimonio será poderoso. Usted tendrá una palabra con autoridad, tendrá moral para hablar. Pero muchos creen que es sencillamente conocimiento teológico, y esto no sirve, mi estimado hermano. Esto no edifica. Es más, el diablo sabe más Biblia que una cantidad de ministros, teólogos, doctores en las Escrituras. Él fue el primer intérprete de las Escrituras. Mire cómo la torció al principio y cómo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Y acusó a Dios de mentiroso. Acusó de decir que Dios lo que había dicho eran mentiras. Está escrito. Nada podemos contra la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Así es que en esto debemos tener una vida consecuente con el mensaje que predicamos, para tener autoridad y tener conocimiento de la palabra, para que esta palabra que abunda, que satura, que llena nuestro corazón, se convierta en rema al proclamarla en nuestra boca. ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿La estudia? ¿Está usted participando de un proceso de enseñanza, discipulado en su iglesia? ¿Está usted siendo entrenado en la palabra de Dios? Usted que tiene un llamado, usted que tiene una vocación al servicio del Señor, usted que le inquietan las necesidades de la obra, que tiene carga por la iglesia, ¿usted está recibiendo un curso de entrenamiento, de formación en la palabra de Dios? ¿Un curso de formación ministerial? Si usted no lo está haciendo, usted no ha creído entonces en el llamado ni en la vocación que Dios le ha hecho. Lo siento. Cuando uno cree en el llamado de Dios, uno invierte en ese llamado porque cree que fue Dios quien lo hizo. Pero una evidencia de que muchos no creen en el llamado que Dios les ha hecho al ministerio, una prueba de que no han creído en esa vocación, es que no invierten para capacitarse, para entrenarse, para estudiar la palabra de Dios y ser un obrero aprobado que traza bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. La tercera manera en que usted puede vencer al acusador es despreciando todo lo terrenal. Eso significa enfocarse en las cosas celestiales. Enfoque en lo que es celestial.
De esta manera, Satanás se dará cuenta que aunque le acuse a usted de ser una persona materialista, una persona mundana, terrenal, su vida demostrará que usted está enfocado en lo espiritual, que a usted le interesa más lo espiritual que lo terrenal, hasta el punto de despreciarlo. Y en el texto que hemos leído, inclusive se puede llegar al extremo hasta de despreciar la vida, con tal de mantener fiel nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Nada ni nadie tiene prioridad sobre mi amor al Señor Jesucristo. Repito, nada ni nadie tiene prioridad sobre mi amor al Señor Jesucristo. Tú no puedes amar más tu trabajo que a Dios. No puedes amar más tu esposo o esposa que a Dios. No puedes amar más el deporte que practicas que a Dios. Ni puedes amar el dinero. E inclusive, escúchame, no puedes amar más el ministerio que al mismo Dios. Porque algunos están ocupados en el ministerio, en un activismo ministerial, y no tienen tiempo ni siquiera para dedicarse al cultivo de su vida espiritual, para dedicarse al estudio de la palabra de Dios. No tienen tiempo, dicen que están muy ocupados en el ministerio. Y yo no quiero decir que esto sea malo. En el ministerio usted tiene que trabajar para ver frutos de su ministerio, pero sabe, todo en su justa proporción. El ministerio no se puede convertir en el amo de tu vida, ni ningún otro trabajo. Porque más importante es lo que tú eres en el Señor, la comunión que tienes con Él, que lo que puedas hacer por Él. Él está más interesado en eso, ¿sabías eso? Él está más interesado en tu carácter, quién eres tú, que en lo que puedas hacer por Él en un ministerio. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 9 y el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, éste la salvará. Qué tremendo. Hay momentos en la vida en que la vida de uno está en juego por causa del testimonio. En esos momentos, muchos son llamados a ser mártires de la fe y se convierten en mártires. Pero aquí es donde se sabe realmente quién es cristiano o no. Aquí, en el momento en que la vida es amenazada seriamente. Se cuenta de la historia de una iglesia cristiana en la cortina de hierro, la antigua cortina de hierro en la Unión Soviética. La iglesia fue invadida de repente por un escuadrón de policías, todos al servicio de la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética. Debo aclararle a nuestros oyentes que en la Unión Soviética el cristianismo era perseguido. Y así fue. Llegó este escuadrón de la KGB, rodearon la iglesia, una iglesia que estaba enterrada, era una iglesia subterránea. Ahí se reunían los hermanos. Allí no habían Biblias ni nada de esto. Había una sola Biblia, y la Biblia se la leían página a página todos. Los miembros de la iglesia se la pasaban hojita a hojita hasta aprendérsela de memoria. Cuando ya uno se aprendía una página, se la pasaba a otro. Fueron asaltados. Y el jefe de esa cuadrilla le dijo al pastor y a toda la congregación: nosotros somos de la KGB. Ustedes saben que esto está prohibido aquí, hacer reuniones cristianas. Así es que los que quieran salvar su vida, le vamos a dar 30 segundos para que salve su vida. Y cuando ellos dieron este anuncio, una congregación de unas 200 personas, de repente quedó simplificada. La gente huía por las ventanas, se escapaban por corredizos secretos. Quedaron exactamente 35 personas, de unas 200 aproximadamente. Pasaron los 30 segundos y nuevamente el jefe de la cuadrilla dijo: una vez más, queremos decirle que el que se quede aquí lo vamos a fusilar. Vamos a fusilarlo por causa de esa fe. Así es que los que quieran salvar su vida una vez más, le vamos a dar 10 segundos para que desistan y escapen. De los 35 que quedaron a la final,
quedaron solamente 7 personas. Escúchame, 7 personas. Cuando ya el resto de los que escaparon en ese segundo chance que les dieron, se fueron, el jefe de la cuadrilla se acerca al pastor y a los diáconos que habían quedado allí, 7 personas, la familia del pastor y unos cuantos diáconos. Y aquel jefe le dijo: pastor, no tema. Nosotros sencillamente hemos probado quién es del Señor y quién está dispuesto a entregar su vida por Él. Queremos que sepa que nosotros somos cristianos y que estos que han huido no son de Jesucristo. Se abrazaron, lloraron y compartieron allí, pero se dieron cuenta quién era de Cristo y quién no. Es por eso, quiero decirle, es en los momentos en donde la vida es atacada, tu integridad física es atacada, cuando se sabe quién es de Cristo y quién no. En el Evangelio de Lucas capítulo 14 y el versículo 26 dice la palabra de Dios: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no se está diciendo que usted tiene que aborrecer, odiar a su papá o mamá por el amor que usted le debe profesar a Cristo. Aquí lo que se está diciendo es que usted tiene que amar más al Señor que a cualquier otro familiar. Aún usted debe llegar al extremo de menospreciar su vida, despreciar su vida por causa del Señor. No estamos viviendo el tiempo de los mártires, gracias a Dios, por lo menos aquí en Colombia. Pero hay lugares en el mundo donde todavía ser cristiano de una manera pública y abierta es peligroso. Y allí la gente es cristiana de verdad, no cristianos de papel. La esperanza de todo cristiano debe estar puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. Por eso, si Satanás llega al punto inclusive de amenazar tu integridad física y aún quitarte la vida, lo que te quitó fue la vida biológica. Pero la vida eterna, la vida espiritual, la vida de Dios en ti, jamás te la quitará. El testimonio cristiano hay que mantenerlo, aunque tengamos que morir por causa de ello. Así lo hicieron los cientos de miles de creyentes en la edad apostólica. Los primeros 3 siglos de nuestra era cristiana se caracterizó por ser una iglesia perseguida, una iglesia martirizada, hasta que en el año 313 de nuestra era cesó la persecución del Imperio Romano a la iglesia cristiana. Millones perdieron su vida por causa del Señor, despreciando lo terrenal, llegando inclusive a perder su vida en los circos romanos o de una manera trágica, torturados, maltratados por causa del Señor. Tenemos testimonios numerosos de muchos mártires de la fe cristiana. Hoy, gracias a Dios, no se vive esa época de martirio por causa de la fe. Pero yo me doy cuenta que hoy a muchos no hay que amenazarles la vida para negar la fe. Por cualquier cosa niegan su fe en Jesucristo. Estas son gente que no ha nacido de nuevo. Son cristianos nominales, cristianos de nombre, de boca, pero no han nacido de nuevo. El cristiano que ha nacido de nuevo está dispuesto inclusive hasta perder la vida por causa de su fe en Jesucristo. Y quiero terminar en esta hora, quiero concluir. La obra del diablo siempre ha sido la de acusar al pueblo de Dios. Esa es su naturaleza. El diablo sabe bien que el pecado ofende a Dios. Pero el creyente debe saber y conocer que Jesucristo murió por sus pecados. Debemos apropiarnos por la fe de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y vivir una vida en victoria sobre el acusador de nuestra conciencia. Libérese de todo peso de culpa, libérese de todo complejo de culpabilidad y comience a caminar en victoria, venciendo al acusador. La palabra de Dios promete que somos bienaventurados y que nuestro galardón es grande en los cielos cuando por causa del Señor nos ofenden, nos difaman, nos vituperan y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos, dice el Señor, y alegraos, porque tu galardón es grande en los cielos. Te está acusando Satanás. Vénselo en el nombre del Señor. Vénselo por el poder de la sangre de Jesucristo. Vénselo por la palabra. Vénselo despreciando lo terrenal y consagrándote a Dios, viviendo una vida espiritual. Dios te bendiga.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.